Había un rincón olvidado en el corazón del bosque, donde los árboles ancianos susurraban secretos milenarios. En lo profundo de esa espesura, un árbol que había visto siglos pasar, dio origen a una marioneta única, tallada con madera que contenía la esencia de su antigüedad. Se decía que esta marioneta tenía el poder de conceder deseos, pero pocos se aventuraban a poseerla, pues el precio que imponía era oscuro y retorcido. En el pequeño pueblo cercano, un joven llamado Thomas, cautivado por la leyenda, se enteró de la marioneta y decidió buscarla. Después de una búsqueda intensa, finalmente la encontró en una vieja cabaña en lo más profundo del bosque. La marioneta, con sus ojos de botón y sonrisa enigmática, parecía esperar a que alguien se atreviera a desafiar su antiguo poder. Thomas, sin conocer las advertencias enterradas en las historias de la aldea, anhelaba algo más de la vida. Acarició la madera gastada de la marioneta y susurró su deseo más profundo. Quiero riqueza y prosperidad que nunca se agote. La marioneta cobró vida con un tintineo sutil y asintió con su cabeza de madera. El deseo de Thomas se hizo realidad al instante. Su modesta vida se transformó en una de abundancia. Sin embargo, lo que Thomas no sabía era que, en el acto de conceder su deseo, la marioneta había robado el brillo de sus recuerdos más preciados, los momentos entrañables de su infancia, el aroma de las comidas de su madre, la risa de sus amigos. Todos desaparecieron, dejando tras de sí un vacío oscuro. Al principio, Thomas disfrutó de su nueva vida de opulencia, pero pronto se dio cuenta de que cada día se sentía más vacío, como si algo esencial se le hubiera arrebatado. Observó horrorizado cómo su juventud se desvanecía rápidamente, como si el tiempo se le escurriera entre los dedos. Sus amigos envejecían a un ritmo normal, pero él, envuelto en un manto invisible de decadencia, se convertía en un anciano antes de su tiempo. Desesperado por recuperar lo perdido, Thomas volvió a la marioneta temblando de arrepentimiento. «Devuélveme lo que me has quitado», suplicó. La marioneta, con una sonrisa inmutable, murmuró en un tono susurrante: «Un deseo concedido es irrevocable, pero puedo darte más tiempo a cambio de otro deseo». Movido por la desesperación y el egoísmo, Thomas aceptó la oferta. «Quiero juventud eterna», declaró con determinación. La marioneta asintió nuevamente y el brillo juvenil regresó a Thomas. Sin embargo, lo que no sabía era que, con cada día que vivía, robaba momentos vitales a otros. El envejecimiento prematuro que había sufrido ahora se transfería a aquellos que lo rodeaban. Amigos, vecinos, incluso desconocidos en la aldea experimentaban el paso acelerado del tiempo. Mientras Thomas permanecía eternamente joven, la aldea, sumida en la melancolía y la decadencia, culpaba a Thomas de su desgracia. Las arrugas profundas y la decrepitud se apoderaron de aquellos que alguna vez fueron jóvenes y vigorosos. Thomas, consciente de la maldición que llevaba consigo, se volvió un paria, evitado y temido por todos. En la soledad de su juventud eterna, Thomas miraba su reflejo en el espejo y veía los ojos vacíos de aquellos a quienes había arrebatado momentos cruciales. La marioneta, en silencio, permanecía en la esquina de su habitación, recordándole la maldición que él mismo había invocado. Con el tiempo, el remordimiento carcomió el alma de Thomas. La eternidad se volvió una carga insostenible cuando la realidad de su existencia se volvió insoportable. En un momento de desesperación, tomó la marioneta y la arrojó al fuego que crepitaba en la chimenea. Pero incluso en el calor abrasador, la marioneta no mostró signos de daño. Su sonrisa inmutable parecía burlarse de la futilidad del intento de Thomas de liberarse de su maldición. El fuego danzaba y crepitaba, pero la marioneta permanecía intacta. Thomas, derrotado y agotado, se arrodilló ante ella. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó con voz quebrada. La marioneta, con su voz susurrante, respondió: «Has robado momentos valiosos y ahora tu tiempo es eterno. Pero la eternidad tiene su propio precio. Serás testigo de la decadencia de todo lo que amas y vivirás con el peso de tus deseos oscuros por toda la eternidad».
Thomas, condenado a una existencia solitaria y eterna, observó impotente mientras la aldea, las personas y el mundo que conocía se desmoronaban y desaparecían. La marioneta, imperturbable, permanecía como un testigo silencioso de la tragedia que él mismo había desencadenado. La pequeña localidad de Elmbridge yacía en la tranquilidad de las colinas, envuelta en una serena calma que pronto se vería perturbada por la llegada de una misteriosa niebla. No era una niebla común. Esta, selectivamente, decidía borrar los recuerdos de aquellos que se aventuraban por sus densas nubes. El pueblo se sumía en la confusión y la ansiedad se apoderaba de los corazones de los residentes mientras intentaban recordar fragmentos de su vida. En medio del caos, la detective Eleanor Hartley se encontraba en el epicentro de la neblina, mientras sus colegas luchaban por mantener el orden. Eleanor se embarcó en una investigación para descubrir el origen de esta extraña niebla y su impacto en la memoria de la gente. Con cada paso, la niebla parecía tejer una danza sutil a su alrededor, esquivando su mirada directa. Las calles de Elmbridge se volvieron laberintos de olvidos y confusiones. Vecinos que una vez compartieron risas y secretos, ahora se encontraban como extraños, incapaces de recordar el rostro del otro. Eleanor, decidida a descubrir la verdad, buscó en los rincones más oscuros del pueblo. En su búsqueda, Eleanor tropezó con la biblioteca local, donde los estantes estaban llenos de libros empolvados que parecían susurrar secretos ocultos. Mientras hojeaba antiguos registros, descubrió la historia de una antigua leyenda que hablaba de una entidad consciente que se alimentaba de los recuerdos más oscuros de la gente. Esta entidad, conocida como el Olvido, se manifestaba en forma de niebla para consumir los momentos que la gente preferiría enterrar en lo más profundo de su mente. A medida que Eleanor profundizaba en la leyenda, se dio cuenta de que Elmbridge había caído en la mirada insaciable de El Olvido, debido a una serie de eventos oscuros que se desencadenaron en el pasado. Intrigada y a la vez horrorizada, Eleanor se dio cuenta de que la niebla era más que un fenómeno natural, era un ser con conciencia propia. Determinada a detener la oscura influencia de El Olvido, Eleanor buscó métodos para enfrentar a esta entidad insidiosa. Con la ayuda de un anciano sabio que habitaba en las afueras del pueblo y que ya había vivido lo suficiente como para recordar los relatos de la leyenda, Eleanor descubrió que, para debilitar a El Olvido, debía revelar y confrontar los recuerdos más oscuros del pueblo. La detective se sumió en una investigación más profunda, desenterrando secretos enterrados y revelando verdades incómodas. A medida que destapaba los eventos ocultos, la niebla parecía retorcerse y gemir, como si la verdad misma le causara dolor. Sin embargo, el precio de la verdad era alto. Los residentes, al enfrentar sus recuerdos más oscuros, caían en la desesperación y la locura. Aquellos que una vez vivieron en relativa paz, ahora luchaban con sombras que los acosaban, recordándoles las acciones que preferirían olvidar. Eleanor, consciente de que la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, enfrentó a El Olvido en una confrontación final. La niebla se enroscaba a su alrededor como si intentara atraparla en su abrazo gélido. Eleanor, sin titubear, arrojó a El Olvido la verdad expuesta de Elmbridge. La entidad se retorcía y estremecía, como si estuviera sufriendo un tormento interno. Sin embargo, la niebla no se rindió fácilmente. En un estallido de furia, El Olvido arremetió contra Eleanor, intentando borrar su propia memoria. La detective luchó contra la marea del olvido, resistiendo la corriente que amenazaba con arrastrarla al abismo. En el clímax de la confrontación, Eleanor recordó un oscuro secreto propio, un incidente que había intentado enterrar en lo más profundo de su ser. La niebla, al tomar este último festín de recuerdos oscuros, pareció alcanzar un momento de éxtasis. Se enredó y se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de quietud en las calles de Elmbridge. El pueblo, liberado de la influencia de El Olvido, comenzó a recuperarse. Sin embargo, la victoria de Eleanor fue a un alto costo. La detective, ahora sola en la quietud de la niebla disipada, sintió la pérdida de su propia identidad. Aquel oscuro secreto que compartió con El Olvido la dejó marcada, convertida en una sombra de su antiguo yo.